En esta ocasión realizaremos una introducción al lenguaje Assembler para utilizar los puertos como entradas y salidas de tipo digital. Eso es para pequeñas aplicaciones. Lo primero que tenemos que conocer es el set de instrucciones. El set de instrucciones que cuenta el microcontrolador. La arquitectura que maneja el microcontrolador es una arquitectura de tipo RISC en su set de instrucciones, es decir, instrucciones o set de instrucciones de código reducidas. Aproximadamente son 35 instrucciones, entre las cuales tenemos tres tipos. Una serían las orientadas a byte, las otras orientadas a bit y las otras orientadas a literal u operaciones de control. Las orientadas a byte pues son instrucciones que me permiten modificar todo un registro, afectar los 8 bits de ese registro. Ya en esas operaciones tenemos un destino, que es a donde se va a almacenar esa instrucción, y el registro al cual se quiere modificar, y la operación pues está estipulada por el mnemónico o el operando. Bien, entonces en este ejemplo move WF lo que quiere decir es mueva W a F. W pues es el archivo o el registro de trabajo, y este sería el mnemónico o la operación que vamos a ejecutar. F sería el registro que nosotros vamos a modificar. En este caso F será add con 1, por eso se reemplaza este F por el registro que se quiere modificar. Entonces movemos el contenido o lo que tenga W, lo movemos a F y lo guardamos en ese mismo registro, en el registro de W, ya que el destino está dado por el 0, y si vemos aquí la tabla, al poner D en 0, lo que tenemos es una destinación hacia el registro de W. Tenemos también las operaciones orientadas a bit. Las operaciones orientadas a bit, pues simplemente lo que tenemos que tener es el registro al cual queremos afectar y el bit que nosotros queremos modificar. Por ejemplo, tenemos la instrucción BTFSS. BTFSS significa bit test file skip if set, es decir, que por favor escape si el bit está en 1. ¿Cuál bit? El bit 1 del puerto A, del registro A. Entonces esta sería la instrucción. Así pues sería más o menos el trato con las otras instrucciones. Y por último tenemos las instrucciones orientadas a literal, las cuales pueden ser de dos tipos. Una que tiene 8 bits, un literal que contiene 8 bits, y otro que tiene 11 bits. Pero solamente las de 11 bits son las instrucciones que son instrucciones de llamada o de retorno, es decir, call y goto. En general pues las instrucciones orientadas a literal y operaciones de control, pues lo único que tomamos es mover un literal a W. ¿Cuál literal? El literal pues está dado por K, puede ser un número en hexadecimal, un número en octal, puede ser una letra, es decir, un carácter alfanumérico. Lo que primero tenemos que entender es cómo funciona cada una de esas instrucciones. Pero inicialmente a esto, pues si nosotros tenemos una frecuencia de oscilación de 4 MHz, es decir, estamos utilizando un cristal externo, pues nosotros sabremos que el periodo de oscilación de ese cristal será de 0.25 microsegundos. Tardará 25 microsegundos en repetirse cada periodo. Pero, pues un ciclo de instrucción o una instrucción tarda 4 periodos de oscilación. En esos 4 periodos de oscilación, la instrucción primero se decodifica en el primer periodo de oscilación, en el segundo periodo de oscilación se lee esa instrucción, en el tercero se procesa la información y en el cuarto se escribe la información. Así completamos pues los 4 ciclos de instrucción. Como tenemos 4 ciclos de instrucción, o 4 periodos de oscilación, entonces un ciclo de instrucción tardará 1 microsegundo, y pues es el tiempo que se demorará en ejecutarse una instrucción. Entonces esto solamente para las instrucciones que tardan un ciclo, porque hay instrucciones que pueden tardar entre 1 y 2 ciclos.
En los bancos de trabajo se encuentran todos los registros que configuran los periféricos del microcontrolador. Es decir, que para poder acceder a cada uno de ellos tenemos que estar en el banco correspondiente para poder configurar como nosotros deseemos que trabaje el microcontrolador. Eso ya depende de la aplicación que vayamos a realizar, y obviamente tendremos que conocer un poco el datasheet del microcontrolador. Tenemos 4 bancos: el banco 0, banco 1. El banco 0 va desde la dirección 0H a 7FH. El banco 1 irá de la 80H al FFH. El banco 2 desde la 100H a 17F. Y el banco 3, irá desde la dirección 180 en hexadecimal a 1FF en hexadecimal. Cada uno de estos bancos pues tiene dos tipos de registros: tiene registros de propósito general y registros de propósito especial o específico. Los de especiales y específicos pues son los que contienen todos los periféricos y todas las configuraciones que nosotros le podemos realizar al microcontrolador, y los registros de propósito general los podemos utilizar en el transcurso del desarrollo del programa para guardar información. Por ejemplo, tener una variable y poder modificar el valor de esa variable cuando nosotros queramos. Para poder ingresar a cada uno de los bancos se requiere de un registro. El registro status, si ustedes se dan cuenta, en cada uno de los bancos es común. Luego el registro status es el que me va a permitir acceder al banco, pero lo podemos hacer de dos formas. En accesamiento directo utilizamos solamente el bit 7, el bit más alto del registro status, y al ubicarlo en 0 o en 1 pues entramos a dos bancos a la vez. Y también podemos acceder al banco a través de los bits RP1 y RP0 para hacer un accesamiento directo. En este caso pues se seleccionará cada banco en individual y sería pues una buena opción para trabajar cada uno de los elementos que necesitemos configurar individualmente. Bueno, vamos a trabajar entonces ahora con la gestión de los puertos y cómo se configuran como entradas y salidas digitales. Entonces el microcontrolador posee 5 puertos. En este caso vamos a trabajar solamente el puerto A y el puerto B a modo explicativo. En el puerto A pues tenemos tanto el conversor análogo a digital como los pines de entradas y salidas. Adicionalmente a esto, uno de los pines, que es el pin RA4, también se utiliza como contador de eventos o temporizador. En este caso pues el puerto A, el registro lo que permite es administrar la información, y lo que hace es o leer un estado o cambiar un estado de alto a bajo, es decir, leer un 5 o un 0 voltios, es decir, un 1 lógico o un 0 lógico. Entonces simplemente es para administrar la información, para realizar acciones, encender o apagar un LED, etcétera, etcétera. Tenemos el registro add con 1, pues como nosotros mencionábamos anteriormente, el puerto A se multiplexa con el conversor análogo a digital, y a este puerto pues especialmente tenemos que decirle que trabaje o análogo o digital, o también lo podemos trabajar combinadamente. Entonces va a ser necesario también la configuración de este registro. Y el registro TRISA, que es un gemelo del port A prácticamente, lo que hace es definir el comportamiento de cada uno de los pines. Va a decir cuál es entrada y cuáles son salidas. El puerto A tiene tan solo 6 bits, desde RA0 a RA5. Hay que tener en cuenta en dónde se encuentran ubicados cada uno de estos registros. Por lo menos el port A se encuentra en el banco 0, el add con 1 se encuentra en el banco 1 y el TRISA también se encuentra en el banco 1. Asimismo pues entonces tendremos que realizar la programación y la escritura del código en lenguaje Assembler. Por ejemplo, tenemos aquí la forma de acceder al puerto A y configurarlo como puerto de entradas y salidas digitales. Entonces, aquí lo que tenemos es el acceso al banco. Entonces con estos dos bits, miren que estamos haciendo modificación tanto del bit RP0 como el bit RP1.
los estamos ubicando en 0 esos 2 bits, y al ubicarlos en 0, pues lo que estamos realizando es ingresar al banco 0. ¿Para qué inicializamos en el banco 0? Para borrar toda la información que tenía el puerto A, es decir, reinicializar el puerto borrando la información de salida en los latch. Al hacer esto, pues el puerto A lo único que hace es ubicar ceros en todos sus pines. Entonces pues tiene un 0 lógico a la salida del pin. Posteriormente tenemos la instrucción BSF, bit set file status. Lo que estamos haciendo es setear el status, el bit RP0. ¿Para qué? Para cambiar de banco, y vamos a ir al banco 1. ¿Por qué vamos a ir al banco 1? Porque allí se encuentran ubicados el registro add_con1 y el registro trisA, que son los que necesitamos configurar para definir cómo va a trabajar el puerto y qué pines van a ser entradas y qué pines van a ser salidas. Entonces, en el add_con1 necesitamos que estos 4 bits sean los que se modifiquen. La razón es porque pues hay una tabla en el registro add_con1 que muestra que al ubicar esos 4 bits en el número 6 en hexadecimal, todas las entradas del puerto A serán de tipo digital, y entonces él trabajará como un puerto digital. Posteriormente realizaremos la configuración de los bits que van a ser entradas y salidas. Entonces pues lo que enviamos, movemos al registro W el código en hexadecimal CF que se encuentra aquí, pues los otros 2 bits se complementan con 0 para ubicar una palabra de 8 bits, y pues lo único que estamos haciendo es configurar estos 4 bits como bit de entrada, y el bit 4 y el bit 5 corresponden a una salida. Cuando el trisA tiene un 1, tenemos una entrada, y cuando tiene un 0 configuramos una salida. Quiere decir que ya este puerto pues tendrá estas 4 entradas y estas 2 salidas. Aquí podemos ubicar por software unos y ceros, y aquí vamos a obtener cambios de estado de unos y ceros provenientes de los sensores o de los eventos externos que ocurran físicamente. Y este sería pues un ejemplo de la inicialización del puerto A. Vamos a hacer un ejemplo correspondiente al encendido y el apagado de un LED a través de 2 pulsadores, en este caso ubicados en los pines RA1 y RA2, para encender un LED que se encuentra ubicado en el pin RA0. Quiere decir que RA0 será una salida, RA1 una entrada y RA2 una salida, una entrada también. Pues lo que primero realizamos es la configuración del procesador, la configuración de los registros que maneja el microcontrolador y los bits de configuración. En este caso pues el procesador vamos a llamar a un P igual a 16F877, que es el microcontrolador que vamos a trabajar, y el include contiene todos los periféricos que contiene ese microcontrolador y las direcciones ya previamente asignadas. Entonces cuando hacemos el llamado de este archivo, lo que ya tenemos es previamente configurado cada uno de los registros que tiene el microcontrolador. La palabra de configuración pues me permite configurar a través de software los fusibles o los eventos que necesito que se tengan en cuenta para el funcionamiento del programa. Por ejemplo, vamos a apagar la protección del código para que podamos reprogramar el microcontrolador cuando nosotros querramos. Apagamos el watchdog timer, que es un vigilador o un perro guardián, que cuando el microcontrolador se queda en un evento cíclico, pues no se va a resetear el microcontrolador y no va a cumplir con las funciones que nosotros querramos si nosotros estamos utilizando muchos eventos cíclicos, etcétera, etcétera. Entonces ya esto lo miraremos un poco más detalladamente en las clases presenciales. La configuración de los puertos a utilizar, es decir, pues definir el comportamiento de los pines, cuáles son los de entrada y cuáles son los de salida, y en el caso del puerto A pues definir que el puerto va a trabajar como entradas y salidas de tipo digital. Entonces pues
lo que hacemos primero es llevar al microcontrolador al vector de reset para que inicie allí y borramos el registro de status. Al borrar el registro de status, pues lo que hacemos es ubicar en 0 los tres más altos, RP0 y RP1 quedarán en 0 y pues esa sería la combinación necesaria para poder entrar al banco 0. Borramos los latches del puerto A con clear file port A y ahora ingresamos al banco 1 a través del seteo del bit RP0 o el bit 5 del registro status. Luego movemos un literal AW que es el 0x06 para configurar en el ATCON 1 el comportamiento del puerto A. En este caso pues va a trabajar como un puerto de entrada y de salida digital. Posteriormente lo que hacemos es mover de W a F un valor también de 0.6 en donde se encuentra el tris A. Aquí pues simplemente lo que estamos redefiniendo es que RA0 será una salida, RA1 será una entrada y RA2 será otra entrada. Borramos nuevamente ese bit y lo que hacemos es borrar el registro status. Ahora pues vamos a definir las condiciones iniciales del microcontrolador. Bclear port A, realizaremos pues el borrado del bit 0 del puerto A para poder apagar el LED en la primera instancia. Ahora vienen las condiciones de verificación que corresponden a la verificación del estado de los pulsadores de entrada. Entonces pues aquí lo que tenemos es la pregunta correspondiente a que si el pulsador que se encuentra ubicado en el pin RA2 está pulsado, valga la redundancia. En este caso, si está pulsado, pues ese es el pulsador de apagado, entonces realizará un testeo y saltará a GoTo Applet. En Applet pues estará realizando el apagado del LED con bit clear file port A,0, es decir, borrará el bit 0 del puerto A y se devolverá a realizar la pregunta. El mismo diagrama nos está mostrando que está devolviendo. Si no estuviera pulsado, pues entonces lo que realizaremos es la siguiente instrucción después del testeo y se realiza la otra verificación y es si el botón de encendido se encuentra pulsado. En este caso, si se encuentra pulsado, se va a encender el LED. Entonces aquí vamos a encender el LED, dice que RA0 es igual a 0, luego realizamos un bit set file port A,0, es decir, en el registro A el bit 0 se va a poner en 1 y se devuelve al punto de verificación, es decir, retorna al punto. Si no estuviera pulsado, entonces se va a GoBoTapa y sigue preguntando hasta que se impulse el LED. Y esa sería una aplicación muy sencilla para encender y apagar un LED a través del puerto A. Al igual que el puerto A, el puerto B tiene dos registros, pero pues el puerto B no cuenta con una multiplexación al conversor análogo a digital. Él solamente se multiplexa con el in-circuit debugger, que es un tipo de depurador y de verificador de software en línea. Hay que tener en cuenta que si nosotros queremos utilizar el puerto B como una salida, la programación en bajo voltaje debe estar deshabilitada, ya que se utiliza el pin RB3 para esta programación. Entonces el puerto B pues tiene los mismos registros, el port B y el tris B. En este caso pues cada uno de estos, el port B por lo menos permite administrar la información, puede leer el estado del puerto o cambiar el estado de alto a bajo si es salida, y el tris B define el comportamiento de los pines, al igual que en el puerto A, en el tris A, cuáles van a ser entradas y cuáles van a ser salidas. Si el port B se utiliza como una entrada, tenemos que habilitar las resistencias de pull-up, ya que pues opera como un drenador abierto. Para ubicar las resistencias de pull-up, para realizar su habilitación, tenemos que ir al registro Option Register
y modificar el bit 7. Así encendemos y apagamos las resistencias de pull-up. Si nosotros lo configuramos como salida, automáticamente las resistencias de pull-up se apagan, y también se apagan cuando el microcontrolador se energiza. Entonces se realiza su power on reset y las resistencias de pull-up se deshabilitan automáticamente. Pues lo mismo que en el puerto A, el puerto B se encuentra en el banco 0 y el tris B se encuentra en el banco 1. Este es un ejemplo claro de cómo realizar el acceso al puerto B. Entonces aquí lo que realizamos es un clear file status para poder ingresar al banco 0. Aquí lo que estamos haciendo es modificar los bits RP0 y RP1. Posteriormente borramos lo que tiene todo el puerto B para inicializar los latches. Lo que hacemos es poner un 0 en todos los pines del puerto B, a diferencia del puerto A. El puerto B tiene 8 bits. Ahora realizamos un seteo al bit 5 del registro status para ingresar al banco 1. Movemos el literal 00 a W y posteriormente lo movemos a tris B. Lo que estamos ubicando en tris B pues son todos en 0, lo que quiere decir es que el puerto va a trabajar todo como una salida. Y posteriormente ya volvemos al banco 0 para poder realizar las operaciones y darle por software la orden de que se encienda o se apague cada uno de los pines, dependiendo de la aplicación que estén realizando. Bueno, en este momento pues hemos culminado con la introducción, espero que haya sido de utilidad. Cualquier duda será resuelta en las clases presenciales. Que tengan un buen día.